Juan capítulo 8, versículo 31. Y la palabra del Señor dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oremos. Padre, queremos darle gracias al Señor por su misericordia y el gran amor que nos tiene hasta el día de hoy. Queremos pedirle, Señor, la asistencia de su Santo Espíritu a fin de entender su palabra en esta mañana y ponerla por obra. En Cristo Jesús lo suplicamos, Señor. Bueno, estamos viendo en este pasaje un contraste, un conflicto central entre Jesús y los fariseos. La procedencia de Cristo que hemos visto acerca de que Él es la luz. Y precisamente cuando vemos este pasaje, necesitamos ver ese contraste de aquellos que rechazaron a Cristo y de aquellos que son verdaderamente sus creyentes y discípulos del Señor. Y el contraste con los que rechazaron a Jesús es que muchos creyeron en Él. Vean lo que dice el versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y el hermano pastor terminaba diciendo: la palabra muchos no significa que todos fueron convertidos. Pero en este pasaje vamos a hablar de actitudes de los creyentes, de los verdaderos creyentes, en contraste a los no creyentes. Y fíjense que, por ejemplo, una pregunta central es: ¿con quiénes está hablando Jesús aquí? ¿Está hablando con creyentes o está hablando con inconversos? Ahora, anteriormente estaba hablando con inconversos y les predica un mensaje y muchos creen en ese mensaje. Y en el versículo 31 empezamos diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora Jesús va a hablar con los creyentes, no va a hablar con inconversos en este pasaje. Y por eso Él introduce un nuevo término en este mensaje acerca del discipulado. No es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Hay muchos creyentes que solo son creyentes en Cristo, pero no son discípulos del Señor. Hay muchos que son creyentes en Cristo y también son discípulos del Señor. Hay muchos creyentes que son creyentes y no son discípulos del Señor, sino que tienen otro a quien siguen. La palabra discípulo significa una persona a la cual nos ponemos bajo de él y lo seguimos. Y por eso Jesús introduce este asunto del discipulado. El discípulo es una persona que tiene un seguimiento no solo personal con alguien, sino también que tiene una coherencia con lo que escucha de esa persona. Y nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio, y Pablo escribe a Timoteo que hay una razón importante del discipulado. Usted y yo podemos estar aquí y no ser discípulos del Señor. Esto pone en tela de juicio nuestra salvación. Pregunto, ¿el no ser un discípulo pone en tela de juicio la salvación? No, porque Jesús no va a hablar de eso. Él va a hablar de la coherencia que tiene un verdadero creyente en la relación que tiene con Él. Y por eso Él va a decir aquí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a detenerme un poco en este versículo, porque aquí hay muchas cosas que necesitamos aprender. Fíjense que el versículo mismo dice: si vosotros permaneciereis. Y por eso es que muchos creyeron aquí, y la palabra creyeron es pisteo, y la palabra pisteo está en el tiempo aoristo aquí. Quiero explicar este tiempo aoristo, porque no podemos confundir otro. Por eso que muchos allá afuera son discípulos pero no son creyentes. No sé si entienden lo que acabo de decir.
Muchos son discípulos, pero no son verdaderos creyentes. Para ser un verdadero discípulo, usted necesita ser verdadero creyente primero. Si no, es un falso discípulo y un falso creyente por ende. Y estos se les aplica pisteo, porque el tiempo ahorita, es decir, que pusieron su fe en un punto del tiempo y esa fe los lleva a continuar en la salvación. Y está en la voz activa, porque es una decisión que ellos tomaron acerca de creer en el Señor. Y está en el modo indicativo. El modo indicativo significa, es una verdad real en la persona que ha puesto su fe en el Señor. Y por eso aquí estamos hablando de verdaderos creyentes, no de falsos creyentes. ¿Y por qué digo esto? Miren el versículo, hay que hacer observaciones en el versículo, es muy importante. Quiero que usted observe, fíjese en el versículo 31, en la parte A, dice el versículo: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Quién es el objeto de la salvación para estos judíos? Es Cristo. Por eso, en el contexto en el cual estamos hablando de verdaderos creyentes, porque estaban en Cristo Jesús. Todos aquellos que están en Cristo Jesús son verdaderos creyentes. Ahora, entonces el objeto de la salvación para ellos fue Cristo, no fue otra persona, no fue un santo, no fue rito, no fueron ningún mérito humano, es Cristo. Y aquí es importante hablar del Evangelio, hermano, porque el énfasis de la posición de la cual gozan los creyentes está solamente en Cristo Jesús. No se encuentra en nadie más. La gente está tratando de buscar méritos o otros aspectos de su vida o del mismo sistema para poder ser parte de la familia de Dios. Y la pregunta que recalca es: ¿esto era una fe genuina o una fe ficticia en estos judíos? ¿Era genuina o ficticia? Era genuina. La fe genuina es aquella que es colocada en el objeto correcto. Y en este caso, la expresión habían creído en Él significa que estaban colocados en el objeto correcto, que era Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros predicamos, hermanos, la salvación por la fe en Cristo solamente. Y una salvación hecha totalmente y acabada por medio de Cristo Jesús. No hay méritos para el ser humano para poder salvarse por sí mismo. Ahora la pregunta es, según el libro de Juan, ¿qué recibe uno como posesión personal cuando cree en Cristo solamente? Voy a mencionar algunas cosas por si usted no las recuerda. Juan capítulo 1 versículo 12, que dice que recibimos en el momento de creer en Él. ¿Recuerdan Juan 1:12? Somos hechos hijos de Dios. A veces se nos olvida. Y estoy hablando de estos términos porque más adelante Jesús tiene una discusión con estos verdaderos creyentes que no querían aceptar el mensaje por su orgullo, por su prepotencia, por su falsa sabiduría, porque se creían lo superior y porque creían que por la descendencia de Abraham se obtiene la salvación. Usted a lo mejor puede estar aquí y decir: estoy en la iglesia correcta, con un mensaje correcto, y por eso yo creo que soy salvo. ¿Es correcta esta expresión que acabo de decir? No, usted puede estar en un lugar correcto, con la persona correcta. Es más, Judas es un ejemplo claro. Judas anduvo con el maestro correcto, con la doctrina correcta, con los discípulos correctos, pero se salvó Judas. Es que no es el lugar, no son los ritos, no son mis pensamientos, es el énfasis de quien pagó el precio por mis pecados. Es Cristo Jesús el énfasis. Y Él está tratando de hacerles ver a los judíos aquí: miren, yo soy el Cristo. Pero ¿qué habían hecho ellos? Rechazar, rechazar y rechazar. Esto puede, ahora pregunto, hermano, ¿usted como creyente puede rechazar también la palabra del Señor?
Claro que sí. ¿Y usted? Pero rechazando la palabra de Dios significa que pierde la salvación, como dicen muchos allá. No. Esto sabía, por eso expliqué la expresión creyeron. Es el aoristo. Es en un punto de tiempo la salvación. Es un punto de tiempo cuando ponemos la fe en Cristo y continúa para toda la vida. Ese es el aoristo. Y si usted y yo hemos confiado en Cristo, hermanos, ¿permanece la vida eterna en nosotros? ¿O necesitamos mantenernos firmes, hacer algo para mantener la salvación? Totalmente no, porque entonces estamos diciendo que Cristo no hizo lo suficiente en la cruz. Ahora yo pregunto, ¿es suficiente y acabado el sacrificio de Cristo en la cruz? Totalmente. ¿Qué puedo hacer yo para salvarme? Absolutamente nada. Por eso Jesús empieza diciéndole aquí y habla, fíjense, hay una palabra importante aquí. Y dije, Juan 1:12, cuando una persona cree en Cristo, es hijo de Dios. ¿Significa esto entonces que antes no lo era? Claro que sí, claro que sí. Quiero decir esto muy enfáticamente, porque estos judíos estaban pensando, no, si nosotros descendemos de Abraham, por la descendencia nosotros somos parte de la familia de Dios. Y allá afuera le venden una idea errada a la gente, no, si vos sos hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, ¿para qué busca salvarse? Si solo los hijos de Dios son los salvos. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero este pasaje es un pasaje muy clave para entender muchas cosas. Y también, Juan 3:16, ¿qué recibe el pecador cuando pone su fe en Cristo? Vida eterna. Juan 3:17, ¿qué recibe? Salvación. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Él es el enfoque de la salvación. Juan 3:18, el que Él cree. Esto es una verdad para los creyentes. Los que han puesto su fe en Cristo no son condenados. Hermano, esta es una verdad que necesitamos creerla. Porque nosotros podemos ser creyentes incrédulos, ¿sabían ustedes? Creyentes en Cristo, pero incrédulos a la vez. A veces oímos un versículo, sí, yo me lo sé. El saber no indica que usted cree esa verdad. Pero esta es una verdad. Y es absoluta esta verdad, hermano. Es absoluta. Totalmente. Jesús dijo, el que en mí cree no es condenado. Pero el que no cree. Entonces, Jesús va a introducir estos términos que son tan importantes aquí. Juan 5:24. Vida eterna y no vendrá a condenación. Juan 6:47, vida eterna. Juan 10:27-30, vida eterna y no perecerán. Juan 11:25-26, vida eterna. Estas son posesiones para ustedes y yo que hemos puesto la fe en Cristo. Ahora, para aquellos que piensan, un hombre una vez me dijo, yo no creo en los salvos, siempre salvos. Ahora le pregunto yo, hermano, ¿dice este siervo que usted es salvo, simplemente salvo, o lo dice Dios mismo en su palabra? Y si lo dice Dios, hermano, miente. El creyente en Cristo recibe totalmente vida eterna, y esta vida, hermano, es totalmente para toda la vida. Por eso es que nosotros tenemos una gran esperanza en Cristo. Pero hay algo importante aquí. Las consecuencias anunciadas por Jesús, si estos nuevos creyentes escogían permanecer o continuar en las enseñanzas de Jesús, es que serían verdaderamente sus discípulos. Y que ellos conocerían la verdad y que la verdad los haría libres. Quiero hablar un poco de esto. Versículo 31. Vamos a ver la palabra permaneceres o permaneceréis. Fíjense el versículo cómo empieza en la parte B. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Fíjense cómo empieza. Si vosotros. ¿Qué quiere decir este sí? Por eso, hermano, no te afanes.
No nos afanemos. En el estudio anterior de Isaías vimos que nosotros no podemos estar altercando contra Dios. Y tampoco podemos pensar, ¿y por qué el hermano lo usa y el hermano no? ¿Y por qué este hermano no entiende y por qué este hermano sí? Porque hay una cuestión aquí importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esto puede que sí y puede que no. Puede que sí, puede que no. ¿Pueden los creyentes permanecer en la palabra todo el tiempo, hermano? Este es el deseo de Dios. Pero lamentablemente los creyentes somos como una hojita que viene el viento y la agarra para acá, viene otra vez y le da para el otro lado, viene otra vez y le da para el otro lado. ¿Por qué? Porque esta es una decisión personal. Si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor, necesita permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Ahora yo pregunto, ¿sabe usted qué es permanecer en la palabra? ¿Entiende este término? Permanecer en la palabra. Quiero decirle esta palabra en el griego es poión. No es poión, que está bien cortito, no es esa, es poión. Es un participio presente activo. El participio presente activo de poión significa que es una cuestión que debe de continuar en una línea de tiempo. Pero para permanecer debe de haber un hábito. Fíjense que cuando nosotros hablamos de estas palabras, el punto es que a veces nosotros no somos muy dados a permanecer, pero la palabra permanencia también tiene una connotación de humildad. De humildad. Si yo no soy humilde, ¿puedo someterme a mis amos? No, ya vimos a Isaías. ¿Cómo vimos la ilustración, los que terminaron y los que estaban en el estudio de Isaías? ¿Cómo es posible que una vasija le venga a decir a Dios, mira, ¿y por qué me hiciste así? Esta oreja me quedó mal. No puede. El siervo solo se somete al amo. Y aquí es muy importante porque hay un término más adelante que vamos a estudiar, que es en cuanto a esclavo y libre. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, y no me conteste, solo contéstese usted. ¿Usted es un esclavo o es un libre? Bueno, poión, o la palabra permanecer, significa colocarse en el lugar adecuado porque hay alguien superior a usted. Ahora yo pregunto, quiero decir esto. Fíjese en qué necesitamos permanecer. ¿En qué necesitamos permanecer? En la palabra. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos versículos se sabe ustedes de memoria? 10, 20, 30, yo no lo sé, usted lo sabe. La pregunta es, ¿cuántos de esos versículos aplica a su vida? El conocimiento no es lo mismo que la permanencia. Usted puede saber, una vez discutí con un hombre que se sabe un versículo de cada capítulo, un versículo de todos los libros de la Biblia. Y me dijo una vez, hagamos una competencia, hermano, a ver cuántos versículos sabe usted de la Biblia. Y le dije yo solo me sé como 6 o 7. Pues le gano porque yo me sé un versículo de cada libro de la Biblia. ¿Cuántos sabía? 66. Entonces le gano y le dije yo, ¿cuántos de ellos aplica a su vida? Y se enojó conmigo. No es lo mismo, hermano, tener un conocimiento a tener una permanencia en la palabra. No es lo mismo. Usted puede saber, allá afuera, los testigos de Jehová saben mucha Biblia, hermano. Sí, son muy dedicados, pero aplican esas verdades.
Pregúntenles acerca de la salvación. ¿Están seguros? No creen en la seguridad eterna. ¿Cuántos allá pentecostales inclusive saben mucha Biblia, pero aplican en contextos inadecuados? Quiero que hablemos de la permanencia. Fíjense bien, solo la permanencia en la palabra hará libre a una persona. Solo la permanencia en la palabra. Y quiero poner algunos ejemplos. Fíjense bien, vamos a leer la Biblia hoy, hermano, porque no me importa si ya tengo poco tiempo, pero quiero que aprendamos algo de este versículo. Si solo este versículo aprendemos hoy, es muy importante. En cuanto a la oración, vamos a hablar un poco de algunos aspectos de la permanencia en la palabra en la vida cotidiana, porque Jesús está hablando de verdaderos creyentes aquí. Y si usted es un verdadero creyente, entonces necesita saber esta verdad. Y permanecer, ya dije, es colocarse en el lugar adecuado. Es decir, ¿quién es el amo? Para los creyentes, ¿quién es el amo? Dios es el amo. ¿Qué es usted y yo? Siervos. Somos siervos, somos esclavos. ¿Quién obedece a quién? El esclavo obedece al amo. Y por lo tanto, esto es muy importante aplicarlo a nuestra vida. Salmo capítulo 25, versículo 1 al 9. Vaya conmigo rápidamente. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, necesita permanecer en esto. En cuanto a la oración, allá afuera dicen algunos, reclamen al Señor. Y dicen un montón de cosas. Hermano, esto es lo que el Señor dice en cuanto a la oración. Capítulo 25, versículos 1 al 9. Miren lo que dice. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿Qué dice el versículo primero? ¿Cuál es la ubicación verdadera de una persona que necesita permanecer en el Señor? Fíjense bien, ¿cómo ve a Dios? A lo sumo, ¿cómo se ve Él? Lo más bajo. ¿Y cuál es la actitud de este salmista aquí? Miren lo que dice el versículo. Dios mío, en ti. Si usted quiere permanecer en la palabra y ser un verdadero discípulo, ¿qué necesita hacer? Confiar en el Señor. Versículo 2. Miren lo que dice. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mire el versículo 2. Mire el versículo 3. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Hermano, miren la palabra confundido, ¿qué quiere decir? Que usted está perturbado, que tiene un pensamiento errado. Y él dice, los que esperan en Jehová no serán confundidos. Si usted, hermano, quiere permanecer en la palabra y ser un verdadero discípulo, necesita ver la enseñanza de la palabra. Ya decía el hermano Bede en el estudio anterior, hermano, nosotros los que predicamos no somos lo importante. Lo importante es lo que la palabra del Señor te dice por medio de nosotros. Y algunos hermanos a veces se molestan con nosotros porque decimos ciertas cosas. Ya vamos a ver unos versículos que son duros. Pero si usted, ¿quién dijo que ser discípulo verdaderamente, discípulo del Señor es fácil? No es fácil. Pero mire el versículo como dice. Mire la parte B. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hermano, eres ignorante de la palabra, te rebelas contra el Señor, serás avergonzado. ¿Y sabes qué? Quiero decirte una mala noticia ahora. Si no eres humilde y te colocas en el lugar adecuado, Dios va a usar cualquier persona, cualquier medio para que seas avergonzado. Y se lo digo yo, que muchas veces he sido avergonzado por soberbia. La soberbia, hermano, si ustedes ven el versículo, ¿quiénes son los avergonzados? Los que se rebelan. ¿Y rebelarse qué es? Es colocar a Dios, no Dios, yo no te necesito, yo voy a hacer las cosas. Es muy diferente. Cuando un humilde se ubica, sabe quién es Dios y cuál es la dirección que tiene.
Versículo 4, miren lo que dice: muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tu senda. Esta es la oración correcta. Cuando usted ora, hermano, no busque. Muchas veces lo que queremos es que Dios bendiga nuestros planes, y le decimos a Dios, fíjense lo que le decimos a Dios: Señor, voy a hacer este plan, bendícelo. Y esto es lo que muchos dicen allá afuera: Señor, he decidido hacer esto, bendícelo, te reclamo bendición. Insensatos. Miren el versículo como dice el escritor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda. Si usted quiere permanecer en la palabra, ¿qué necesita ver? La enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor. Y si no, ¿qué va a pasar? Seremos humillados por el Señor. Por eso, hermano, ¿cuál debería de ser la oración correcta de un creyente? Cuando usted ora, como ora, no me responda, respóndase usted mismo. Ora de esta manera: Señor, yo quiero hacer tu plan para mí. O ora: Señor, voy a hacer este plan, bendícelo. ¿Cómo es su oración con el Señor? ¿Veis la diferencia en las permanencias? Cuando un creyente quiere permanecer en la palabra del Señor, se sujeta a la voluntad del Señor y se ubica en el lugar adecuado. Pero si no, aparta a Dios y hace lo que Él quiere y reclama a Dios y le dice: Señor, cuando está en problema, viene y le dice: Señor, ¿y por qué no permitiste esto? ¿Y por qué? Mira mis hijos cómo están. La pregunta es: ¿cuánto te has sometido hacia el Señor? ¿Que estás buscando la voluntad del Señor o estás haciendo tu voluntad? Los creyentes arrogantes, hermanos, por eso es que en las iglesias hay tantos problemas por la misma arrogancia. Quiero terminar este pasaje. Miren lo que dice el versículo 5: encamíname ¿en qué? En tu verdad. ¿Y qué dice el pasaje que estamos estudiando en Juan? En el versículo 32: y la verdad os hará. Si usted quiere seguir siendo un esclavo, porque los creyentes podemos ser esclavos, hermano, ¿sí o no? Claro que sí. Esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del diablo. Inclusive podemos ser creyentes verdaderos y ser discípulos del Satanás. Cualquiera puede: ¿qué barbaridad acaba de decir, hermano? Sí. Usted puede ser verdadero creyente, pero ser discípulo de Satanás. Y por eso es que necesitamos tener mucho cuidado. Pero el versículo dice: encamíname en tu palabra y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, ¿en quién debe de tener la confianza el creyente? Hermano, la única manera de poder vivir la vida cristiana es por fe en el Señor. No nos confundamos. Y si cada uno de nosotros quiere permanecer en la palabra y ser verdaderamente discípulos del Señor, necesitamos ir hacia la palabra. Quiero que rápidamente veamos algunos versículos. ¿Alguien puede corregirlo a ustedes, hermano? ¿Alguien puede mostrarles que están equivocados? ¿Somos capaces de reconocer: me equivoqué, cometí un error? ¿Hemos llegado a este extremo, hermano? ¿O seguimos pensando de que nosotros no nos equivocamos? Bueno, déjenme decir: si usted se equivoca, no se quede ahí, hermano. Restablézcase. ¿Cuál es la manera de restablecer la comunión con el Señor? Hay algunos que dicen: no, Señor, yo soy perverso, soy tan terrible, yo creo que mejor, y no buscan la dirección al Señor. No quieren tener la comunión con el Señor. Y muchos por eso dejan ministerios, dejan dones, inclusive abandonan los dones, por no tener una conexión y una permanencia en la palabra. Fallé. Hermano, yo pregunto: ¿cuántos de ustedes fallan a cada momento? Yo fallo. Pero me restituye el Señor totalmente. ¿Cuándo? Cuando vengo a Él en humildad y reconozco
que he fallado y confieso a Él mi pecado. Y no crean que estoy aquí porque lo merezco, estoy aquí por la misericordia de Dios. Por eso. Entonces, hermanos, si usted está pasando por una dificultad que no le deja levantarse, anímese, hermano, y reconozca su error. Mire lo que le pasa a los que no reconocen sus errores. Una disposición aceptable y corrección. Vaya a Proverbios capítulo 3, rápidamente. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han sido castigados o disciplinados por el Señor. Yo sí lo sé. Pero una cosa sí debe de saber usted, que el Señor siempre nos está disciplinando. Pero miren por qué. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si usted está pasando por una dificultad hoy, hermano, denle gracias al Señor, denle gloria al Señor, porque ¿sabe qué? ¿Qué dice el versículo 12? Porque el Señor no nos castiga porque nos odia, no es a veces como nosotros. Una vez vi una malcrianza de un niño, de una prima mía, que le dio una pescozada en la cara, terrible. Y yo no sé, hermano, cómo Dios lo disciplina a usted. Sé cómo me disciplina a mí. Pero ¿sabe qué? En las circunstancias de la vida he aprendido que si estoy en bonanza, alabe al Señor. Si estoy en dificultades, alabe al Señor. Si estoy en tristeza, alabe al Señor. Esto he aprendido yo de la palabra. Porque no hay nadie como el Señor, hermano. Dios es soberano. Es más, usa a los impíos, usa a sus propios hermanos, usa a su familia, usa a cualquier persona para disciplinarlo a usted. La pregunta es, ¿lo reconoce usted, Dios? ¿Reconocemos esta situación? Bueno, cuando somos humildes y Dios nos indica dónde estamos equivocados, Él quiere que aceptemos la corrección. El versículo 11 lo dice: no menosprecies. Cuando dice no menosprecie, es porque usted está ubicado, está diciendo, bueno, es verdad, he fallado. Ahora, fíjese bien, vaya ahí cerquita, Proverbios 6:23. Proverbios 6:23, mire lo que dice. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Que, hermanos, mire el versículo. La actitud al ser corregido es importante. La actitud. O recibo la corrección, o si no voy a renegar contra Dios. Pero de todas maneras, Dios siempre va a tratar conmigo. Entonces, mire, el versículo dice: porque el mandamiento es lámpara. ¿Y a qué se refiere la palabra mandamiento aquí? A la palabra. La palabra es como una luz. Si usted quiere ser libre y quiere permanecer en la palabra, entonces necesita ver la corrección de la palabra. Y si no, va a ser avergonzado. El versículo dice: y la enseñanza es, hermano, siempre necesitamos ver no lo que predican, no vea el que predica, vea el mensaje del predicador, vea si realmente está diciendo lo que la palabra dice. Y este versículo no lo escribí yo, lo dijo el Señor. ¿Qué dice? El versículo dice: la enseñanza es luz. Si usted quiere tener alumbrada su mente y permanecer en el Señor, necesita ir a la palabra. Y por eso insistimos, hermano, necesita estar en los estudios bíblicos. Necesitamos estar estudiando. A veces, quiero decirles un comentario así. A veces lo que predicamos, hoy estamos estudiando Gálatas y Efesios. Y yo Gálatas lo he estudiado 7 veces ya.
Y en esta iglesia le hemos enseñado 2 veces. Y vamos por la tercera, otra vez. Y cualquiera puede decir, a mí me aburre eso. Déjenme decirle de que en estos 2 versículos, en estos 2 capítulos que acabamos de empezar, he aprendido cosas que no sabía antes. Porque nuestra mente es tan limitada y necesitamos repetir y repetir y repetir para poder aprender. Entonces, si usted quiere aprender, no, ese versículo ya lo sé. La pregunta que yo le hacía, ¿lo aplica? La enseñanza que ha aprendido, ¿la practica? ¿La pone en práctica? Este es el punto importante. Jesús estaba diciendo esto. Y fíjense, quiero que vaya otra vez a Juan. Mire lo que dice el versículo. Voy a ir terminando. No voy a avanzar, como yo dije, no vamos a avanzar. Pero fíjense bien. Permaneceréis, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo, necesita permanecer en la palabra. ¿Y por qué es importante esto? Vaya ahí cerquita a Juan 15. Mire Juan 15. ¿Sabe que Juan 15 es el versículo que más habla de la permanencia? Y para permanecer necesitamos algo importante. Algunos han confundido este pasaje hablando acerca de que la salvación se pierde. Aquí no está hablando de eso, está hablando con verdadero creyente. Pero quiero que vaya al versículo 7. Solo vamos a ver ese versículo. Mira lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiero explicar esto. Para permanecer, ¿qué necesitamos hacer? Aquí tienen esta plantita, voy a poner un ejemplo. Esta plantita es natural, está viva. Pero ¿saben por qué están rojitas estas hojas? ¿Saben por qué? Están conectadas al arbolito. ¿Y saben por qué están todas resplandecientes? Este es el fruto de esta planta. Cambiar de color, vean que tiene verdes y tiene rojas. Pero ¿por qué estas tienen el aspecto natural? Porque permanecen en la planta. Si yo corto una hoja de esa, se muere. Entonces es lo mismo con el Señor. Si un creyente no permanece conectado hacia el Señor, se muere. Y no estoy hablando de la muerte espiritual, estoy hablando de la muerte temporal. Estoy hablando de un creyente que no lleva fruto, un creyente que es nominal, un creyente que visita la iglesia, un creyente que cualquier cosa lo mueve. Los afanes del mundo, todas las cosas de la vida, viene un problema y se va. Es como lo que dijo el Señor en la parábola del sembrador. Y es que los que caen en piedra reciben la palabra, pero cuando viene la hora de la prueba, ¿qué pasa? Se van. ¿Por qué? Porque no permanecen en el Señor, no permanecen en la palabra. Este es un problema serio de la vida de los creyentes. Es decir, si un creyente quiere permanecer y ser verdadero discípulo, entonces necesita tener una conexión con el Señor como esta plantita. ¿Y cómo se logra esto? ¿Con esfuerzo humano? No se logra con esfuerzo humano. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Si usted quiere vivir en dependencia del Señor y conectado al Señor y a su palabra, entonces necesita ¿qué? Confiar en el Señor. Son los pasajes que vimos en Salmo. Es lo mismo. Pero si no, hermano, ¿qué pasará? Morirá siendo esclavo. Puede ser esclavo del mundo, puede ser esclavo por ejemplo, del pecado, del poder de Satanás, de la ley inclusive, y se vuelve un legalista, de la condenación, de la pena del pecado.
de la acusación o una conciencia mala. Puede estar pensando, miren que el hermano, qué barbaridad, y empieza a juzgar. Los creyentes, cuando tenemos conexión con el Señor y permanecemos en la palabra, nos ubicamos. No somos jueces, somos siervos, porque no somos esclavos de estas cosas. Ahora, tenemos temor. Podemos ser esclavos del egoísmo, del dominio del hombre. Fíjense que muchos viven como esclavos de lo que los otros piensan, digan o hagan. Hermano, ¿a quién nos debe de importar lo que nosotros pensamos o quién piensa o lo que piensa de nosotros? Fíjense que nosotros a veces somos esclavos de esto. Pensamos, ¿qué va a pensar mi hermano? ¿Qué va a pensar la gente? En vez de decir, ¿aprobará Dios esto que voy a hacer? ¿Qué pensará Dios de esto que voy a hacer? Y cuando nos ubicamos y verticalmente vamos a esto, entonces nos vamos a ubicar horizontalmente. Así funciona la vida cristiana. Entonces, para ser un verdadero discípulo, necesitamos, hermanos, permanecer en la palabra. Miren el versículo, quiero terminar con este versículo. En el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice el versículo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiero explicar este versículo porque muchos dicen, entonces le voy a pedir un carro, una casa, le voy a pedir como lo que yo quiero. La palabra esa está mal usada por Reina Valera. Voy a explicar esto. Si usted está conectado con el Señor, ¿pedirá conforme a la voluntad de Dios o pedirá conforme a sus deseos? Conforme a la voluntad de Dios. El versículo está diciendo, si usted pide conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice el versículo? Dice el versículo, o será hecho. Si usted pide conforme a la voluntad de Dios, pero ¿qué necesita hacer? Quiero terminar con este principio. ¿Qué necesita hacer para que Dios haga conforme a la voluntad de Él? Por eso hablamos un poco de la oración, porque a veces los creyentes, cuando oraban, Señor, he pensado hacer este plan, bendícelo, en vez de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dios tiene planes para usted, hermano. Amén. Muchos planes tiene el Señor. Los ha logrado ver, los ha descubierto. Y si no recuerda, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es un plan para usted, de parte de Dios. Otro plan, Mateo capítulo 6. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Verdad que necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios? Si yo estoy conectado con el Señor, estoy permaneciendo en la palabra, estoy viendo los principios de la palabra, estoy actuando en relación a la palabra, entonces el Señor dará lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. ¿Entienden este principio, hermano? Así funciona la relación con el Señor. Entonces, Jesús estaba hablando aquí de verdaderos discípulos, porque hay falsos discípulos. Y Él lo va a enseñar en todo el pasaje acerca de esto. Pero el versículo 32 termina diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora yo pregunto, hermano, ¿usted ha entendido la libertad que tiene en el Señor? ¿La ha entendido? ¿O sigue siendo un esclavo? Quiero dejar este principio para la próxima predicación y no lo olvide. No olvide esto: el esclavo muere esclavo. Y el esclavo lo pueden echar, mas el libre permanece en la familia de Dios. Voy a dejarles esta, y usted puede decir, ¿por qué está diciendo esto, hermano? Porque el pasaje que viene a continuación, Jesús va a explicar esta verdad. El esclavo, hermano, si usted quiere ser esclavo del mundo, del pecado, del diablo y de todo esto, déjeme decirle que iba a morir. Pero si permanece en la palabra y en el Señor, entonces usted va a aprender a ser libre. No libertino, porque no es lo mismo. No es lo mismo libertinaje con la libertad. Hermano,
¿no le llama la atención a usted que cuando Cristo dijo, voy a preparar morada para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis? ¿Es una verdad esta? ¿La libertad de aquella esclavitud que usted tenía? ¿Y si pierdo la salvación? ¿Recuerdan que esta iglesia estaba tan oprimida por la ley y tenía un montón de ritos? Voy a recordar algunos. ¿No recuerdan ustedes? Aunque yo no estaba, pero lo he oído de los que predican aquí, diciendo de que para bautizarse a alguien tenía que pasar por un discipulado. Eso hace muchas iglesias allá afuera. Yo les pregunto, ¿es esclavitud esa? ¿Sí o no? Claro que es esclavitud. Si no perseveras hasta el fin, pierdes la salvación. ¿Es esclavitud esta, hermano? Claro que sí. Claro, es una carga pesada. La gente de afuera anda temblando, no está segura de su salvación. Ahora yo le digo, Cristo lo ha libertado de este problema, hermano, totalmente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, gloria a Dios porque nos libertó de esto, de una mentalidad equivocada. Pero hay tantas cosas que necesitamos todavía derribar de nuestra mente, y solo la palabra del Señor tiene el poder de hacerlo. Ojalá, hermano, que meditemos que nosotros necesitamos ser verdaderos discípulos, pero para ello necesitamos permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra es precisamente obedecer al Señor, tener temor de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir como un esclavo, debe de vivir como hijo. Y si Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, entonces debemos de ser verdaderamente eso. Si no, estaremos en un camino equivocado y no seremos discípulos verdaderos del Señor. ¿Creyentes verdaderos? Sí, pero no discípulos. ¿Es fácil esto, hermano? No, porque cuando usted toma esta decisión van a venir problemas a usted. Pablo dijo a Timoteo, si alguno quiere vivir piadosamente, sufrirá persecución. Si usted quiere vivir conforme a la doctrina de Cristo y a la voluntad de Dios, van a venir problemas a su vida. Pero hermano, en medio de los problemas, ¿qué debemos de hacer? Gloria al Señor, alabanza al Señor, dar gracias a Dios. El viernes enseñaba yo a Habacuc un versículo que dice, aunque no haya prosperidad, aunque las plantas no den fruto, aunque no haya las vacas no den fruto, aunque estemos en buen salvadoreño, aunque estemos amolados, en ti esperaré. En ti esperaré. Hermano, necesitamos aprender a depender del Señor. Y esto nos llevará a permanecer en Él.